como vemos, toda esta información, si no se le pasa, o después se las paso, no hay problema por eso. Dice energía reactiva. Los artefactos eléctricos, electrodomésticos, televisores, computadores, iluminación, acondicionador de aire, etc., para funcionar necesitan tomar de la red de distribución una cierta cantidad de energía eléctrica, que es una combinación de una componente llamada activa y otra reactiva. Acá hacemos un punto y hacemos el siguiente análisis. En el caso particular de los elementos pasivos que tenemos como en un circuito eléctrico, sería componente pasivo el resistivo, el inductivo y el capacitivo. Normalmente, y de acuerdo a lo que comenta acá entre paréntesis, las cargas, particularmente de una casa habitación, de un comercio, de una pequeña, mediana o gran industria, comercio, lo que sea, universidad, como en el caso nuestro de la facultad, tenemos elementos pasivos, particularmente R y L, o sea, sería R y XL. XC no tenemos, ya sabemos que el R transforma la energía eléctrica en calor, efecto Joule. En el caso de la bobina, el XL transforma su energía eléctrica en campo magnético para producir la transformación de la energía eléctrica en campo magnético. Esa energía es reactiva, reactiva inductiva. Y por supuesto nos da el beneficio de obtener los pares eléctricos, pares mecánicos. Y después tendríamos la C, que correspondería a la XC en alterna, es la reactiva capacitiva. Esta no se transforma la energía eléctrica en campo eléctrico. Nosotros los electricistas no lo usamos para nada porque no nos tiene ningún beneficio. No produce calor, no produce par mecánico, transformación de la energía eléctrica en energía mecánica. Sí, en el caso de ustedes, como acumuladores de energía para las pequeñas señales, para los semiconductores, tiritores, los transistores y demás. Entonces sí, como elemento de almacenador de energía eléctrica en el caso de usted, en los ingenieros electrónicos, pero en el caso del electricista no. Pero sí, y conocemos muy bien de teoría de circuito, que conectado en paralelo un R, un L y un C, si el L y el C, el XC y el XL son iguales, estamos en la condición de que la impedancia de un circuito de corriente alterna, que es igual a raíz cuadrada de R cuadrado más, entre paréntesis, XL menos XC al cuadrado, si XL y XC son iguales, en valor absoluto, significa que eso se anula y la impedancia es igual a la resistencia. Hay un teorema, que es el teorema de máxima transferencia de potencia, cuando la impedancia de la carga y la impedancia del generador son iguales, tengo la máxima transferencia de potencia. En el caso particular de todos estos establecimientos mencionados, las cargas que predominan son resistiva y reactiva inductiva. Por eso hace referencia a llamada potencia, no energía. Bueno, potencia energía, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente del triángulo de potencia. ¿De dónde viene el triángulo de potencia? Viene el triángulo de tensiones, si el circuito es en serie, o el triángulo de corriente, si el circuito es en paralelo. Estos componentes conectan elementos pasivos conectados en paralelo o conectados en serie. Ley de Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff. Entonces ahí tendremos tres potencias: potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. La potencia aparente es la que entrega la prestadora de servicios eléctricos, la EPEC, la prestadora de la cooperativa, la provincia donde usted esté, en el lugar donde usted esté, ella entrega potencia aparente, no activa, potencia aparente. La suma fasorial de la potencia activa más la potencia reactiva me da la potencia aparente. Pitágoras.
Dice, la componente activa que se mide en kilovatios hora. Ojo, porque esas unidades de medida son importantes. La potencia activa es en vatios. Por eso por ahí dice, la UAP prende, la UAP apaga, la UAP prende, la UAP apaga. En Córdoba capital. Bueno, kilovatios, en honor a watt, que es el que hace la transformación de la energía eléctrica en mecánica, mecánica en eléctrica. Kilovatios hora, eso es energía. Kilovatio solo es potencia. Potencia por tiempo me da energía. Me da la energía. Dice, la componente activa que se mide en kilovatio hora representa la energía eléctrica que se convierte en trabajo útil. Por eso la diferencia entre la potencia reactiva para producir los campos magnéticos y eléctricos. La potencia activa, la que se transforma en calor, en flujo luminoso o en par mecánico. Y la suma de las dos, fasorialmente hablando, vectorialmente hablando, nos da la potencia aparente. Esa es la que siempre va a dar al prestador de servicio eléctrico. Volt a ampere. Representa la energía eléctrica que se convierte en trabajo útil, según el tipo de aparato que se trate, luz, calor, frío, movimiento, etc. Siendo esta la que se mide y factura. La componente reactiva, que se mide en kilovolt-ampere reactivo hora, kilovolt, representa la energía eléctrica que utiliza el artefacto para posibilitar su funcionamiento. Y solo esta presenta en aquellos que tienen, solo esta está presente, bueno, acá estamos. Presentes en aquellos que tienen como componentes motores y o bobina, acondicionadores de aire, heladera, lavarropa, licuadora, balastos para iluminación fluorescente, etc. Esta energía reactiva debe ser transportada y distribuida a lo largo de todo el sistema eléctrico, implicando un costo para la empresa distribuidora, por lo que se limita su uso y se penaliza su exceso, ya que puede ser disminuida mediante equipamiento adecuado. Con respecto a la potencia y la energía, me parece que no hay problema. Y con respecto al tercer párrafo que estoy leyendo, vamos a tener por el conductor, por el cable, desde la fuente hasta la carga, vamos a tener dos corrientes, porque tenemos potencia activa y potencia reactiva. Vamos a tener corriente activa y corriente reactiva. Vamos a tener dos corrientes. La pizarra amperométrica mide una sola normal, mide la total. Nosotros después utilizaremos algún elemento igual y opuesto en valor absoluto, que sería una reactancia capacitiva. Y de esa forma nosotros proveemos la energía reactiva necesaria para producir los campos magnéticos fundamentalmente. Y ahí donde colocamos en paralelo un capacitor. El factor de potencia. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación de parte de los alumnos. La relación entre la energía activa y aparente se le denomina factor de potencia o coseno phi, siendo su valor indicativo de la eficiencia con que se utiliza la energía. Puede variar entre 1, valor máximo, eficiencia óptima, toda la energía absorbida de la red se transforma en trabajo útil. Ahí volveríamos a tomar el concepto de teorema de máxima transferencia de potencia. Y 0, valor mínimo, no se obtiene ningún trabajo útil de la energía absorbida de la red. Normalmente, y está en el régimen general de suministro a nivel nacional, cuando un usuario, un cliente, un consumidor tiene un coseno phi menor a 0,5, se lo emplaza automáticamente para que en menos de 30 días mejore el valor de coseno phi, aumente el valor de coseno phi. Hoy en día acá en Córdoba está bastante exigente el coseno phi, donde tengo que tener un coseno phi de 0,95, o sea que son aproximadamente 14 o 18 grados. Se hace el inverso, el arco coseno de 0,95 le va a dar entre 14 y 18 grados. Es de desfasaje que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. En aquellos clientes que tienen menor a 0,95, 0,95, menor a 0,95, EPEC los emplaza para que en menos de 30 días
instalen un banco de capacitores o algún elemento que la técnica aconseje para aumentar el valor del factor de coseno phi. Como el coseno phi es el desfasaje entre tensión y corriente, y acá estamos hablando de potencia, el coseno phi, que es igual al factor de potencia para los elementos pasivos lineales, resistor, inductor, no para los elementos no lineales. Cuando son los elementos pasivos, estamos dentro de los parámetros lineales, el coseno phi y el factor de potencia tienen el mismo valor. Por eso normalmente dice coseno phi o factor de potencia. El factor de potencia es adimensional y tiene una relación entre la potencia activa sobre la potencia aparente. Y si uno hace la división, tendremos valor 1, valor 0 o entre esos valores, entre 0 y 1. 0 es imposible, no se consigue, algo teórico. Y en el caso de 1 también es bastante teórico. Aparte no es aconsejable mantener en el tiempo, en los 30 días, un coseno phi de 1, porque voy a tener sobretensiones sobre los componentes o elementos que están instalados en mi establecimiento. Un 0,96, 97, 98, ya después les voy a mostrar un par de facturas que tengo. 0,99, 89, siempre 0,98, 99, son valores bastante recomendables. Capacitores. Existe un dispositivo eléctrico llamado capacitor o condensador que al ser conectado a la red eléctrica compensa la energía reactiva que demandan los artefactos con factor de potencia menor que 1. Eligiendo correctamente el valor del capacitor se puede modificar el factor de potencia llevándolo hasta valores cercanos a 1, logrando de esta forma un uso eficiente de la energía y aprovechando al máximo la capacidad del sistema de distribución, ya que solo se transporta energía eléctrica activa. El reglamento de comercialización de la energía eléctrica en su punto 225 exige al usuario mantener el factor de potencia medio como mínimo de 95 centésimos, 0,95. Caso contrario, prevé la aplicación de recargos proporcionales al apartamiento. Para el caso en que el factor de potencia sea inferior a 50 centésimos, 0,5, se intimará al usuario en corregirlo dentro de un plazo no mayor a 30 días, suspendiendo el suministro eléctrico en caso de no verificarse la corrección del solicitado. ¿Qué significa? Desde la fuente a la carga, si tengo un coseno phi de 0,5, tengo que transportar el doble de potencia, porque es potencia aparente, el doble de potencia sería el doble de corriente, por lo cual todo el aparato eléctrico, desde la fuente hasta la carga, conductores, fusibles, seccionadores, termomagnéticas, los tengo que sobredimensionar, porque si no van a sufrir recalentamiento por exceso de corriente y cuadro por eso. Compensación del factor de potencia. Como ya se dijo, para la compensación del factor de potencia se utilizan capacitores cuyo valor debe determinarse en función de la cantidad de energía reactiva en juego. Existen diversos métodos de cálculo, ya sean gráficos o en base a fórmulas matemáticas, para lo cual son necesarios ciertos datos que se pueden obtener en una mayoría de la propia factura de energía. Relevarlo del medidor de energía que cada usuario tiene instalado en su suministro o en base a mediciones realizadas por un electricista. Acá me voy a parar y la observación que podemos hacer es, ¿cómo hago para saber qué coseno phi tiene el establecimiento? Veo la factura de luz, porque me está reclamando EPEC, o sea que me va a dar los valores de las energías activas y las energías reactivas, y de ahí sacaré el coseno phi. O directamente hacer para mejorar y verificar y demás, hago una medición, tensión corriente, y de esa forma saco la potencia aparente y después la potencia activa, la que me da el medidor. Directamente el medidor no le da el coseno phi como valor de 0,7, 0,8, no existe. En lo que hay en el medidor actual, los que son los heredes o alguna otra marca, los electrónicos, dan las energías en activa y reactiva y las potencias en activa y reactiva.
Bueno, dentro de los diversos métodos para hacer la medición y obtener el valor de coseno phi. Normalmente en un establecimiento del rubro que sea, Maximian lo que hace una medición a la mañana, a la tarde y a la noche, dependiendo del uso y costumbre que tenga cada establecimiento. Entonces se hace una medición a la mañana, una medición a la tarde, una medición a la noche, se habla con el dueño para ver cómo funciona el establecimiento, cuáles son los horarios picos y en función a eso hacer una tabla para determinar en forma aproximada, lo más certero posible, el valor de coseno phi, el valor del factor de hipotenusa. A continuación se indicarán algunos procedimientos simples para la determinación del valor de la capacidad necesaria para compensar el factor de potencia de una instalación modelo. Cabe aclarar que los ejemplos que se muestran son ilustrativos y su objetivo es suministrar una guía para el cálculo, para calcular la potencia reactiva necesaria. En los casos reales debe participar personal idóneo, ahí estamos nosotros, tanto para el cálculo como para la instalación definitiva de los condensadores, requiriendo estudiar la configuración del circuito, la distribución de carga, etcétera, que es lo que yo le comentaba de hacer el estudio de funcionamiento del establecimiento. Hay locales, establecimientos que trabajan hasta las 5 de la tarde, arrancan a las 6 de la mañana. Hay otros que arrancan todo el día directamente, están trabajando todo el día. Equipos de frío, equipos de fundición, equipos de congelado, tienen equipos que funcionan todo el día. Entonces hay que prever todo eso. Hay personas que trabajan turno mañana, tarde y noche, las 24 horas. Hay fábricas que trabajan las 24 horas. Bueno, después tendríamos definición y fórmula. ¿Hay algún alumno que quiera hablar un poquito? Así lee un poquito eso. ¿Algún alumno? Así me ayuda. Vamos a leer el párrafo este. ¿Hay algún alumno? ¿Me escucha? ¿Me escuchan los alumnos? Voy a ver lo que escribieron acá. Ah, no sé, ahí me fijo, me fijo. A ver, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Compartir sonido. Voy a ver qué pasa. Pero no podemos hablar, estamos en silencio, pero... terminar. ¿Ahí me pueden hablar? No sé qué es lo que habré tocado. Bueno, no se enoje, Pablo. Espere. Optimizar compartir por archivo y de pantalla completa. ¿Qué hice acá? No sé qué habré tocado.
Sí, potasio. Acto ciclo con metro. Ahí puse ahí para que puedan hablar. No sé qué habré tocado que. Ahí no me escuchan tampoco. A ver. No sé qué habré tocado. No sé. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Y ustedes pueden hablar? Si alguno me puede guiar a ver qué es lo que he hecho, porque no sé, la verdad que la primera vez que me pasa esta. Ya, ya. La información de la cantina de permite que lo participen, ¿no? Oculta el nombre, oculta el control, aquí se comparte. Compartir sonido de la computadora. Bueno, hago eso, hago Dani Escobar, cierro todo, porque la verdad es que no sé cuál es el problema. Definición y fórmula hacemos. ¿Lo Bueno, ahí alcanza a lo. ver? Sí, sí, se ve, se ve. Ahí está, bueno, Eh, sin hacemos, profundizar, dígame. hacemos la lectura y después hago la interpretación. Ujú. Sin profundizar en el tema y honrando la brevedad de esta publicación, diremos que todo usuario de energía eléctrica es servido con una cierta tensión de alimentación, bueno, el U, volt, que aplicada a los artefactos electrónicos hará circular una corriente I ampere. El producto de estas magnitudes dará como resultado la potencia eléctrica que integrada a lo largo del tiempo será la energía eléctrica. Según el tipo de carga que se alimenta, aparecerá una componente de potencia activa, P en watt, y una reactiva, Q, volt ampere reactivo, que producirá un cierto ángulo o desfasaje que dependerá del tipo de carga considerada y que para nombrarlo se utiliza la letra griega phi. ¿Continúo? Entonces ahí no hay nada nuevo para nosotros, hay alguna observación. Tensión corriente, la tensión es 220, 380 o 13.200 voltios. En el caso particular de la facultad tenemos suministro en 13.200 con una subestación propia. Puede ser 33 o 66.000 voltios. El coseno phi está en todos los valores de las tensiones. Y la corriente sería la corriente activa y la corriente reactiva que va por el cable desde la fuente de la carga. Entonces tengo que tratar de disminuir ese valor de corriente. Anularlo, disminuirlo o anularlo en lo posible. Ahora seguimos. Potencia activa. Potencia activa es la que efectivamente se aprovecha como potencia útil en el eje de un motor, lo que se transforma en calor en la resistencia de una plancha, estufa eléctrica, etc. Entonces la potencia es igual a la tensión por la corriente por el coseno phi. Ahí no hay ningún problema, lo han visto en teoría de circuito, me parece, así que esto es unidad de medida en vatios.
Ahora yo voy a subir un poquito acá, así lo puedo leer tranquilamente. Ahí está. ¿Cómo es el nombre suyo, La alumno? potencia, Disculpe. Daniela Escobar. Ah, Dani. Listo, listo, lea. La potencia reactiva es la que los campos magnéticos de los motores, de los reactores o balastos de iluminación, etcétera, intercambian con la red sin significar un consumo de potencia activa en forma directa. Ahí tendríamos Q, son unidades de medida que ya están en simbología, que ya están normalizadas. P, potencia activa, Q, potencia reactiva, y sería el cateto opuesto del triángulo rectángulo. Q por I por el seno de phi. Ujú. Luego está la potencia aparente, S, es la que resulta de considerar la tensión aplicada al consumo y la corriente que ésta demanda. Esta potencia es la que esta potencia es lo que limita la utilización de transformadores, líneas de alimentación y demás elementos componentes de los circuitos electrónicos. S igual a U por I. Esa es la potencia aparente, es la que aparentemente nos entrega la prestadora de servicio eléctrico. Siempre le pongo este comentario para que se acuerden. La potencia aparente es la que aparentemente me entrega la prestadora, que está compuesta de potencia activa y potencia reactiva. Dice, siga ahora. Bueno, para representar gráficamente las magnitudes indicadas se utilizan vectores o fasores en el caso. Bueno, y acá tendríamos el triángulo rectángulo donde tenemos P, Q y S. Y el ángulo sería phi entre P y S. Lo que nosotros tenemos que hacer a este valor es disminuirlo o anularlo. Lo que está pidiendo EPEC, si alguno saca, a ver, algún compañero de su compañera que está leyendo, si saca phi, sería el coseno phi 0,95. El arco coseno de 0,95, ¿cuánto sería? Alguno que tenga una calculadora. 18,19. Serían 18 grados. Es el desfasaje permitido, aceptado por la prestadora de servicio eléctrico. Pero si puedo conseguir menos, un 0,99, por ejemplo, ¿cuánto sería el ángulo? $8,10. Entonces, esto me lo voy a ir disminuyendo. Yo voy a venir por acá con la S. La S lo voy a disminuir, la voy a bajar. De tal forma que si Q desaparece, ¿qué va a suceder en el triángulo rectángulo? El cateto opuesto de phi desaparece. S y P son iguales. La prestadora me entrega toda la potencia aparente que la transformo yo en potencia activa. Transformo en calor, en flujo luminoso o en par mecánico. En cambio, de esta forma, con este triángulo que tenemos acá expuesto, transformo energía eléctrica en calor, en flujo luminoso, en par mecánico y en campos magnéticos o electromagnéticos. Y es energía que se llama entretenida. Va, no se olviden cómo es, medio ciclo, de la fuente a la carga y medio ciclo de la carga a la fuente. Entonces, esa corriente la tengo que tener en cuenta para los cálculos de los conductores. Si no, empiezo a tener problemas. ¿Dónde tengo problemas en las instalaciones eléctricas? Si yo tengo bien calculado el cable, y por caída de tensión, por corriente, los puntos débiles de una instalación eléctrica, diríamos, los puntos negros de la instalación eléctrica, en toda la morcetería, donde tengo conexiones, disminución de sección de conductor, que es toda la parte de empalme. Ahí es donde yo tengo problemas en la instalación eléctrica. Entonces, si no tengo un buen empalme, una buena morcetería, voy a tener problemas. Esos son los puntos débiles de la instalación eléctrica. Entonces yo tengo que tratar de disminuir este phi. Porque si tuviese, el alumno que tiene la calculadora, si tuviese un coseno de phi, no nos vamos a poner 0,5, pero pongamos algo que es más o menos normal en cualquier establecimiento, es 0,8. Tendríamos un ángulo de ¿cuánto?
36,86. Casi 38 grados, 37 grados. Entonces, el Q se empieza a aumentar. Ni hablar si es 0,5, por supuesto. 0,5 sería 0,86, el coseno, el inverso del seno de 30. El seno de 30 es 0,5, el coseno es 0,86. ¿Qué significa eso? Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Qué significa estos números que estamos sacando? Si yo tengo coseno phi 1, significa que tengo la máxima transferencia de potencia. Visto desde el medidor de EPEC hacia adentro, yo digo, como prestador de servicio eléctrico, el rendimiento de la instalación eléctrica de este usuario es 100%. En cambio, si me voy al otro extremo, donde tengo coseno phi 0,5, significa que tengo 86%. 86% de eficiencia en el consumo de energía. Significa que del 100% que a mí me entrega, al tener un coseno phi bajo, tendré un 70, un 80 o un 60% de aprovechamiento de potencia activa. Y el resto es potencia entretenida. ¿Se entiende ese concepto? ¿Qué significa para el ingeniero Maximiani un coseno phi bajo? Que el rendimiento en instalación eléctrica vista del medidor de EPEC, no sé lo que hay detrás del portón, detrás de la pared, la fábrica que sea, el establecimiento que sea, el rendimiento en instalación eléctrica será el 50%, el 60%, el 70%. Debido a que no tengo el 100%, esa diferencia EPEC me castiga con una multa económica. Hay una ecuación que después ya se lo voy a incorporar, me parece que estaba acá. Una ecuación que EPEC la tiene la máquina, y si tiene menor a 0,95, le sale la multa por bajo coseno phi. Entonces, ¿qué es lo que es coseno phi? El rendimiento en instalación eléctrica vista del medidor de EPEC, vista del medidor de la prestadora de servicio eléctrico de la provincia que sea, de la cooperativa que sea. ¿Se entiende? Ese es el concepto básico que tienen que manejar para que el día de mañana, cuando sean gerentes en algún establecimiento público o privado, te interpreten lo que significa que toda la potencia que me entrega la prestadora de servicio eléctrico, el 60% la aprovecho en luz luminoso, par mecánico en calor, y el otro 40% anda dando vuelta en la línea. Y la tengo que tener ahí en la sección de los conductores, en las termomagnéticas, porque si no me empiezan a saltar las termomagnéticas, no sé por qué. Y si tengo coseno phi de 0,5, y yo calcule la térmica, la pía, la termomagnética para 10 kilovatios, en realidad con un coseno phi de 0,5 no voy a tener 15 amperes, voy a tener 30 amperes, porque tengo 15 por la potencia activa y 15 por la potencia reactiva. Por lo cual la térmica me va a saltar y no voy a saber por qué. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguno que sea electricista y esté matriculado? Si tiene alguna experiencia o ha tenido alguna experiencia con coseno phi, sería bueno aportarlo ahora en clase. Creería que nadie. Bueno, vamos a seguir leyendo esta partecita ahora. ¿Continúo? Sí, alumno. El proceso de compensación implica la disminución de energía reactiva tomada de la red. Esto se logra mediante el agregado de capacitores que funcionan como generadores de energía reactiva, obteniendo como resultado que el conjunto artefacto eléctrico más capacitor represente para la red un nuevo dispositivo con un factor de potencia mejor, más cercano a 1. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos un circuito paralelo donde tenemos conectada a la fuente de la tensión que sea, 220, 380, 13.200, 66, 6.700 para la rural. Tenemos elemento activo y elemento pasivo. El elemento pasivo, el R y el L.
le tengo que incorporar el C, que sería el XL y el XC. Si el XL es igual al XC, estamos en la instalación más óptima, donde tendremos rendimiento del 100%, coseno phi 1. Entonces ahí tendríamos, lo que se ve acá es red de distribución y artefacto eléctrico. Sería el consumidor, el cliente, el usuario. Energía activa y energía reactiva. Ven que los espesores de los vectores, de los fasores, de la flecha, es un poquito más gruesa la roja que la azul. Porque tengo un coseno phi muy bajo. Después sigo avanzando. Bueno, había terminado su compañero en leer hasta 1. Esto se podría representar como sigue. Con dos vectores, evidentemente la intensidad del vector de energía reactiva de color rojo, el espesor es mayor que el de energía activa. Y cuando yo coloco un capacitor, ¿qué va a suceder? Desde la fuente a la carga, tengo el aporte del capacitor, energía reactiva capacitiva, que es el espesor es el mismo que el anterior, pero no de la fuente. Es mucho menor y menor que la activa, por supuesto. Y si es posible, esta tendría que ser una traza de 0,5, por decir un ejemplo, de un lápiz de 0,5. Entonces, directamente de la fuente de la carga, manejo la energía activa. ¿Dónde se colocan estos capacitores? Estos capacitores tienen, como el ingeniero Maximiani tiene 3 hijas y tiene 3 hijos. Entonces, todo acá es 3. Por eso Maximiani pone 3, 6, 9. Cobra 3.000, 6.000 o 9.000 pesos. No tiene, es el número 3, le gusta a Maximiani porque Tela le gustaba el 3. 3 métodos tenemos para mejorar el coseno phi en la carga. Colocamos un capacitor individual para cada máquina, entonces tendríamos un mejoramiento del coseno phi en forma individual. Para cada máquina le coloco un capacitor. O agarro varias máquinas, tengo un TCI, un tablero sectorial, y donde tengo varias máquinas, entonces ahí coloco un capacitor. Eso sería compensación grupal. Agarro en grupo máquinas y digo, bueno, hago la compensación grupal. Un poquito más económica. Y después tendríamos la tercera, que es decir, me está multando EPEC, necesito colocar capacitores para todo mi establecimiento. Algo económico, algo viable, algo que lo tengo concentrado en un lugar físico que es muy cerca del tablero principal del establecimiento, y por lo cual coloco lo que se llama un banco de capacitores automáticos. Está compuesto este banco, ya lo vamos a ver físicamente, los componentes, lo tengo acá en la foto, en la cámara, y después tengo un par de fotos. Esa es compensación centralizada. Directamente coloco un gabinete, veo el funcionamiento del establecimiento mañana y tarde noche, hago todo un prorrateo, hago todo un estudio técnico, económico, financiero, y de esa forma determino que me hace falta un banco capacitor de tanto kVAR. Nosotros no medimos el banco capacitores como miden ustedes la capacidad en microfaradios. Nosotros directamente lo manejamos en kilovolt-amperes reactivos. Son capacitores de 30, 60 o 100 microfaradios por fase, conectado en triángulo. Esto todo en baja tensión. Todo en baja tensión es en triángulo. En media tensión en estrella. Por el concepto de conectar en estrella 3 cargas, tengo punto neutro, por lo cual la tensión de línea y la tensión de fase hay una diferencia de raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿dónde coloco estos capacitores? Puedo hacer la compensación individual, grupal o centralizada. No sé si hay alguna pregunta de parte de los alumnos. Más o menos lo que estuvimos hablando, vamos a ponerlo por acá. Tenemos S1, S2, Q1, Q2, Q sub C,
FISU 1, FISU 2 y potencia activa. Como verán, se modifica la potencia reactiva inductiva, pero la potencia activa se mantiene igual, porque no vamos a modificar la potencia activa, lo que vamos a modificar es la potencia reactiva, los volt-amperes reactivos. Evidentemente, el que va a cambiar, si ustedes se fijan, es S1, va a disminuir. Este segmento S1 es mucho mayor que el S2. Entonces, hablando de 1, sería el primer caso. Tengo potencia aparente, potencia reactiva y potencia aparente. S1, Q1. Phi1, el desfasaje entre P y S1. Pero si ahora coloco una potencia reactiva capacitiva, ¿qué va a suceder? Que voy a tener que restar Q1 menos la potencia reactiva que incorporo para llegar a obtener Q2. Entonces tengo Q2, el nuevo triángulo rectángulo va a ser Q2, C2 y P2. P siempre sigue igual. Entonces disminuyo la potencia reactiva, por lo cual voy a disminuir la potencia aparente. Ese es el secreto de esto. Y coloco capacitores en las máquinas en forma individual, grupal o centralizada. Este triángulo, por supuesto, está hacia arriba, de acuerdo a los estudios que hemos tenido en teoría de circuito, el triángulo sería hacia abajo, porque son cargas capacitivas. Pero, por convención, se hace el triángulo hacia arriba para verlo mejor e interpretarlo demás. ¿Está bien? Por alguna observación que tenga alguno. Siempre el triángulo es hacia abajo, pero por conveniencia, por comodidad, se utiliza el triángulo hacia arriba. Método de cálculo. Básicamente, esto después lo leen tranquilo para que no nos lleve mucho tiempo. El medidor le da energía activa y la energía reactiva. Si ustedes se fijan, sacan foto en el medidor de su casa, los que tengan medidores electrónicos, es una tabletita blanca que tiene un display. Lo que tienen que hacer es preparar el mate y si está con la novia o el novio, dice vamos a ver la lectura del medidor. Entonces se agarra un banquito tranquilo, se pone al frente del medidor de su casa, está con una tapa plástica transparente, y empieza a observar las distintas mediciones. Y le va a figurar kilovatio hora reactivo, kilovolt-ampere reactivo, le va a figurar la tensión, le va a figurar la corriente, y hay un dibujito de una bobina y un capacitor que le va a ir dando los kilovolt-ampere reactivo inductivo y kilovolt-ampere reactivo capacitivo. Para la próxima clase, tranquilo, despacio, preparan el mate y se ponen a observar. La primera lectura, seguro que no la van a interpretar, o la van filmando, y después la vemos en la próxima clase, para ir descifrando las lecturas que le emiten. En aquellos estudiantes que estén en alguna fábrica, en algún establecimiento, si consiguen la factura de luz y consiguen tomar la lectura y hacer filmarla, grabarla, y después la analizamos tranquilamente, no hay ningún problema. Yo lo que tengo son facturas de luz de clientes que pagan 10.000 pesos a 4 millones de pesos. O sea que tengo todo el abanico de todas las categorías. En la especialidad mía es asesoramiento energético. Dentro de mi empresa, que es la empresa familiar con mi hijo, se llama Ingeniería Mafelec, y un brazo de ella se llama E al cubo, E por el epsilon, que es el matemático más importante que hemos tenido, y E al cubo porque se llama eficiencia energética eléctrica. Estoy con el tema de la factura de luz con respecto a las demandas, estoy con el tema de las placas solares, que es una cosita que ahora se ha calmado un poco por el precio de las placas solares, y bueno, todo lo que es el convertidor de 12 voltios a 220, que es un producto que viene de afuera, las baterías son caras también, vienen de afuera.
pero un tema que calculo que cuando ustedes ya estén recibidos va a estar en la boca del común de la gente. Hay una ley provincial y nacional, fundamentalmente una ley nacional, que hace muy factible a casa habitación, escúchenme lo que digo, casa habitación, comercio, chico, mediano, grande, industria, de ser usuario generador, tener un par de placas, la energía que le sobre, se la pasa a la prestadora de servicios eléctricos, le colocan un medidor bidireccional que le mide la energía que usted consume a la prestadora y la energía que usted le devuelve a la prestadora. Y se factura una y otra. Y tiene beneficio hasta un 25% en el precio de la factura de luz. Y después, bueno, también cuando se reciban, ahí va a ser el auto eléctrico. Hay una ley nacional donde todas las estaciones de servicio YPF tienen que tener isla, que son los lugares donde está el playero, donde va a cargar el combustible usted, el combustible gaseoso, el combustible líquido y ahora el combustible eléctrico, que es los autos eléctricos. Eso también es un rubro que se está viniendo despacito, hay una ley nacional que todas las estaciones de servicio, particularmente las YPF, tienen que tener islas para cargar, dos islas para cargar autos eléctricos. En Buenos Aires ya lo tienen, así que se está implementando. Acá en Córdoba yo todavía no lo he visto. La Municipalidad de Córdoba es la que tiene 4 autos eléctricos, marcas Renault, que tienen sus cargadores para el vehículo en el casco céntrico en una playa de estacionamiento. Así que son elementos que van a venir. Bueno, yo me estoy tratando de especializar, mejorar y interpretar algunas leyes también que tienen algunos beneficios. Así que tienen un buen porvenir en la parte electrónica, que es el manejo de, diríamos, el cerebro de manejar el vehículo eléctrico, la placa solar ni hablar. Aquí el ingeniero electrónico que pueda producir un convertidor de 12 voltios a 220, que sea bueno, bonito y barato, lo puede incorporar en el mercado. Me avisa porque necesito ese elemento porque está muy caro. Todo eso en dólares, el dólar está muy caro. Con respecto al medidor, entonces toma la lectura, los que trabajan en fábrica, se pueden conseguir la factura y se van al medidor despacio, tranquilo, toman todas las lecturas, tengo todos los códigos de la lectura, así que no hay ningún problema, como para ir interpretándola, porque el día de mañana ustedes van a ser gerentes de algún establecimiento, público o privado, y tienen que hacer un control, un relevamiento, una verificación, un constatar y contratar la facturación. Entonces yo le aconsejo ir viéndolo detenidamente. Cualquier duda, cualquier pregunta, me van pasando y yo les voy viendo, saque mejor la foto, filme mejor o limpie el plástico que es el frente del medidor. Bueno, el que no tenga el plástico, mejor todavía. No lo saquen porque no se puede sacar el plástico. El que lo tenga, el que se le ha salido de X razón, bueno, le va a quedar más fácil. Domiciliario, comercial o industria, el rubro que sea, no hay problema. Con respecto a la factura, le va a dar los kilovatios y los kilovoltios reactivos y usted va a poder sacar el coseno phi en función de la hora de funcionamiento. Todo eso lo dice acá, así que esto lo vamos a pasar porque no tiene mucho sentido. Hasta tanto ustedes tomen conciencia del uso y costumbre del medidor, las lecturas y demás. Pero una vez que ustedes obtienen la energía activa y la energía reactiva y las horas de funcionamiento del establecimiento, pueden obtener a través del coseno phi, obtener ya sea potencia activa sobre la raíz cuadrada de potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Está el ejemplo acá, así que no nos vamos a parar mucho. Cualquier duda, la clase que viene lo vemos. Y después le determina el valor de la potencia del capacitor o la potencia en kilovoltios reactivo o en capacidad. Nosotros dijimos que trabajamos en kVAR.
Entonces dice, voy a leer yo ahora, señor alumno. Ahora bien, como se indica en el reglamento de comercialización en el punto 225, el factor de potencia no penalizado debe ser máximo, como mínimo 0,95. Debe ser como mínimo 0,95. Por lo que para nuestro ejemplo, el consumo de energía reactiva en el periodo debido haber sido de 697 kBr hora como máximo. Por lo tanto, vamos a agregar compensación por energía de compensación 2073, que es lo que sacamos anteriormente, menos 697, da 1376. Si consideramos que se trata de un comercio que funciona 12 horas por día, y como se dijo arriba, el periodo de facturación es de 60 días, la potencia en capacitor de agregar resulta los kilovoltamperios reactivos divididos los días trabajados y las horas supuestas que uno puede hacer un relevamiento y ver más o menos. Hay un establecimiento de 12 horas, otro 24, otro 18, otro 8 horas nomás, y ahí le arroja un valor de 1,9. Evidentemente que es un capacitor que no lo vamos a encontrar en el comercio. Está normalizado ciertos valores de capacidad, porque el fabricante tiene que fabricar capacitor, entonces vienen de 1, de 2, de 3, de 5, de 10, de 15, y después múltiplo de 5. En el caso particular este da 1,91, le vamos a incorporar 2 kilovoltamperios reactivos. Otra manera de calcular la capacidad del condensador es por medio de tablas en las que, ingresando con el valor de coseno phi existente y eligiendo el coseno phi objetivo, se obtiene un valor numérico que, multiplicado por la potencia activa, nos resulta el valor deseado de potencia capacitiva. Usando el ejemplo anterior, si consideramos que el coseno phi existente es de 0,715 y se lo quiere llevar a 0,95, de la tabla se extrae un coeficiente 0,663 que, multiplicado por la potencia activa promedio, resulta la potencia era de 2120 dividido 60, 2,94. Y el banco capacitores, en este caso tenemos este valor, 2,94, y sería 2,3, pero bueno, 2,944 y 0,663. ¿De dónde sacamos este valor? Lo sacamos de esta tabla que tengo acá abajo, adoptándose un capacitor de 2 kV. Vamos a ponerlo acá, vemos primero la tabla, lo voy a explicar un poquito para que lo veamos toda completa, tratar por lo menos de ver el ejemplo que tenemos acá. Dice, coseno phi existente y coseno phi deseado. El existente arranca de 0,5 hasta 1 seguro. Vamos a ver, no me acuerdo. 0,76. Hasta 0,95. Muy bien. Vamos a trabajar sobre esta parte de la tabla que corresponde al ejercicio en cuestión. Aquí los que manejan coseno phi tienen esta tabla. Maximiani, después de tantos años, ha hecho una tabla propia, una tabla mnemotécnica. Entonces 0,5, coseno phi 0,5, escuchen bien lo que voy a decir, 0,5 el coseno phi, porque tengo 0,5 y tengo 10 kilovatios, y comprar un capacitor de 20 kVr. 0,6 disminuyo, como Maximiani tiene 3 menos, 2 menos 1, menos 3, 1,7. Y así sucesivamente. Voy disminuyendo de 3 en 3. De esa forma se genera una regla mnemotécnica. En el caso particular acá tengo 0,71, por lo cual 0,663 sería el valor para llevar a 0,95. Pero si lo quiero llevar más arriba, para tener mejor coseno phi, y escuchen bien lo que voy a decir, en aquí los clientes que compran en media tensión tienen bonificación por mejora en el coseno phi. Bonificación, plata en beneficio. Puede llegar a un 25, entre un 20 y un 25% del neto del facturado.
es mucha plata. Supongamos que quiero ir a 0,99. Le voy a poner acá 0,99. Yo quiero que mi coseno phi es 0,71. Lo calculé y lo determiné 0,71 y lo quiero llevar a 0,95. Voy a tener que irme a la tabla, hago el cruce acá, me da 0,849, para Maximiani 0,85. 0,85 lo multiplico por 10 kilovatios que tengo en potencia, 100 kilovatios, la potencia que tenga en potencia activa, 10 kilovatios por 0,85 significa que me hace falta un factor de un capacitor de 8,5 kVAR. ¿Se entiende la tabla? Sí, profe, se entiende. Pero ¿qué pasa con los alumnos? La única estudiante es la Escobar y los otros alumnos. Ahí pusieron en el chat. Ah. No, que el chat no lo puedo ver acá porque no sé qué dice que... Bueno, no se enojen los alumnos. Es básicamente una tabla bastante sencilla. Bueno, eso con respecto, y acá tendría, supongamos, 0,8. ¿Dónde está 0,8? En el caso de tener un coseno phi 0,8, Maximiani multiplica por 0,8. Es una regla mnemotécnica que mantiene porque yo tengo el precio en dólares del banco de capacitores de acuerdo al coseno phi, de acuerdo a la cantidad de capacitores que va a incorporarse, porque necesito ciertos elementos que ya lo vamos a ver, y todo eso tiene precio. Entonces no es lo mismo un banco de capacitores de 20 kVR, de 50 kVR o 100 kVR. Entonces muchas veces la industria le dice, y Maximiani, ¿cuánto más o menos va a salir? Y bueno, a usted le hace falta un capacitor de tanta potencia, el precio del kilovatio es tanto por kilovatio, entonces multiplica y saca el valor. Son reglas mnemotécnicas que tienen que usar para no decir, no, mañana o pasó mañana le traigo el precio, primero voy a hablar con mi ingeniero Maximiani a ver si está actualizado con los precios. Y no, Maximiani está en Cancún de vacaciones en marzo, en febrero, y está de vacaciones en Cancún. Toma el teléfono, Maximiani es un ex alumno de Maximiani, buscando para hacer un coseno phi. No, una regla mnemotécnica tiene que usar siempre. Esta es una tabla que es fija, entonces usted la tiene que hacer a su conveniencia y manejar los precios. Entonces dice, el banco capacitores aproximadamente, más o menos, sale tanto. Si usted le dice 100.000 pesos y después se va a 110, 115, 120, bueno. Pero si le dice 80 y en realidad después le sale 120, se le va a complicar para cobrar. Dentro del colegio ingeniero, por más presupuesto que nosotros hacemos, siempre hay algunas modificaciones, ampliaciones o acentuaciones en el trabajo físico. Una cosa es trabajo en gabinete, donde están las oficinas, el desarrollo y demás, y otro es trabajo en el campo, en el lugar físico. Entonces, o justo en ese momento le están incorporando una nueva máquina, un cambio de máquina, entonces lo que usted va a necesitar es lo que se llama gastos mayores no pactados. Y más o menos un 10, un 15% lo puede renegar un poco. Pero un 30, un 40% no le va a decir ingeniero, no se puede pifiar tanto. ¿Está? Esto con respecto a EPEC. Esto está en la página de EPEC, yo después se los paso, pero no me acuerdo si los pasé o no. Entonces esto lo voy a sacar. Ahora, esto también lo voy a sacar. ¿Qué pasa? Ahora lo que... Esto después se lo paso, es un PowerPoint, que es más o menos lo mismo. En resumidas cuentas es más o menos lo mismo. No, voy a ver lo que me pasó los alumnos. Sí, yo no puedo ver. No.
Acá me van a dejar afuera pensando, sí, sí se entiende, ¿viste? No, no sé qué problema tiene González con la novia. Gómez, Gómez, que no sé qué problema tiene. Bueno, eso es otra cosa. Estamos en clase de máquina e instalaciones eléctricas. Era de cuando usted decía que se queda afuera viendo el medidor. Ah, no, no. Agarra, toma, prepara el mate y dice, vieja, vení, vamos a leer el medidor a ver. Y de paso lo constata con respecto a la lectura. Agarra tal día, por ejemplo, ahora el sábado, el domingo, dice el domingo, ¿qué día es? No sé. El domingo es 10. El 10 del 10, mire, del 20, toma la lectura a las 6 de la mañana, no, no creo, a las 10 de la mañana. Al otro día, a las 10 de la mañana, vuelve a tomar la lectura y ve qué valor en kilovatio hora tiene de consumo en energía. Y le puede servir después a la semana, a los 30 días, y corrobora y verifica los valores con respecto a la factura de EPEC. Ya tiene ahí un control, un autocontrol de la factura de luz, que a veces el lecturero toma un valor aproximado. Son lo que se llama lectura estimada, ellos le llaman lectura estimada. Un mes no toman la lectura y al mes siguiente la toman, y como hicieron un estimado muy bajo o muy alto, le viene una factura a la próxima, o muy elevada o muy disminuida, económicamente hablando. Lo que yo tengo acá es para mostrarle un banco armado donde tengo, a ver, espero que voy a ver si puedo levantar esto por aquí, donde tengo sobre la mano izquierda, sobre la pantalla, la mano izquierda, eso es un barímetro, un cofímetro, un regulador del factor de potencia, un regulador del coseno phi. Son todas las nominaciones que tienen en la calle. Regulador de potencia reactiva, regulador de potencia, de factor de potencia, mejora diríamos, ¿qué otro nombre estoy pensando ahí? Lo que normalmente anda en la calle. Está compuesto por medición, mide tensión y corriente, ve el desfasaje entre las dos, y de acuerdo a eso emite orden a unos relés que tiene internamente y conecta a las bobinas de los contactores que alimentan a cada capacitor instalado en el tablero. En este caso voy a tener el barímetro, un seccionador principal, la salida del seccionador principal a seccionadores individuales, de los seccionadores individuales a contactores y de los contactores a los capacitores. Tendré ventilador acá a la derecha, tendré controlador de temperatura, es un controlador para superar cierto valor de temperatura, empiezan los fans a funcionar. Vamos a ver si me voy por adelante o por atrás. Este sería el frente de un tablero donde tendría, esta es una marca Helicom argentina, el barímetro, cofímetro, medidor de coseno phi, como le quiera llamar. Después tendríamos en este otro modelo, para ver, se puso la mano a la derecha, van a tener la mano de un operario, de una persona, no me acuerdo si uno de mis hijos, para ver el tamaño del tablero. Como ven, un tablero chico puede ser un poco más grande. Estos son los elementos individuales, son los capacitores trifásicos. En este caso, una marca, ¿cuál es? EPCOS. Esto es de Siemens. Esto es una Bienal Eléctrica que había ido yo a Buenos Aires. Así que le saqué foto.
Otra foto donde muestran los proveedores de materiales los distintos elementos. Después tendríamos esta foto, perdón, un poco. Bueno, en este caso se está haciendo un cambio de unos capacitores en un tablero, viendo el frente de donde se produce la conexión. Tendríamos las tres fases, porque va conectado en triángulo, dijimos, ¿no es cierto? Las tres fases, y esta resistencia, y lo que son electrónicos, pueden ver el valor, la resistencia, estas son de resistencia para descarga de la capacidad del capacitor. La energía del capacitor, por ley, por norma, se tiene que descargar en menos de 60 segundos. Se descarga a través de esta resistencia. Los que son electrónicos conocen los valores de resistencia. Y después, bueno, una caja runner. A ver qué dice el alumno acá. Muy prolijo. Sí, sí, dicen. ¿Qué pasó? Me fue una foto. Qué bárbaro. Ahí está. Vamos a seguir avanzando. Es otra foto más. Se volvió otro capacitor. Ya se la muestro ahora. La tengo acá físicamente. Esto es para ver el tamaño físico del capacitor. En este caso es un capacitor, si no me equivoco, de 10 kBr. El detalle importante, siempre que trabaja con guante, porque puede quedar con tensión acá. Y ahí va a tener 380 voltios, por supuesto. La seguridad es importante. Y el equipo de protección personal, fundamental. Vemos ahora acá, a ver qué otra foto tengo. Bueno, acá un operario está haciendo un cambio de capacitores, donde tendría otro tablero, donde en este caso la cometida es subterránea, las tres barras de cobre, las térmicas, elementos de protección, los contactores para capacitores y los capacitores distribuidos en la parte superior. Y a la altura de la cabeza del operario van a ver acá en esta parte el barímetro, regulador de corrosión fina. Vamos a ver si hay otra foto más. Acá tenemos otra foto, donde vemos que está contento, se ve que le pega una buena patada el capacitor. Normalmente sabe pasar eso. El frente del tablero, el cableado, esos son tableros que hace el ingeniero Maximiliano. Contactores para capacitores y la parte de las pías para el control y el comando. ¿Qué otro está? Bueno, esta es otra foto de cómo van conectados los capacitores. Y estas son otras fotos de capacitores de media tensión. Esta es una empresa Leider, empresa argentina. Capacitores para media tensión. Y la podemos pasar. Voy a apagar el video mío. Y todo esto corresponde a capacitores de media tensión. Ahí me fijo lo que está escribiendo el alumno. Profe, una consulta. ¿Para que te compense económicamente por tener coseno phi mayor? O sea, la empresa tiene que tener una bajada trifásica de alta tensión. Sí, tiene que ser en media tensión para que tenga bonificación. Nosotros en la facultad tenemos una bonificación, depende de los consumos, pero puede estar entre un 10 y un 15%. En baja tensión o 120 entre 80 no tiene bonificación. Fue la foto, ¿no? Bueno, seguimos con la foto esta, pues son varios. Todo esto es media tensión.
Esto es un banco de capacitores en media tensión, en 13.200 voltios. La capacidad, la única que difiere es en el valor de tensión. Sería la aislación entre una placa y otra. ¿Está bien? Vamos a ver si puedo pasar la otra foto, ¿no? No sé qué pasa, quedó trabada. Qué bárbaro. Ahora me explico lo que está leyendo lo que dice la alumna. Oh, se me clava. Qué bárbaro. No sé qué me ha pasado que se ha ido la máquina, cargan, tanto. Qué bárbaro. Qué- Ahí me están preguntando cuánto le llega a la facultad de luz. Estamos pagando 800.000 pesos ahora que hay poca actividad. Y normalmente estamos en 1.200.000, 1.300.000. Ese es más o menos el orden de la facturación. Lo que voy a hacer es, no sé qué dice el alumno, vamos a ver. Bueno, voy a poner chapa abierta. Pérdida. Hay pérdida. No tenemos pérdida. Es potencia activa, tenemos todo el sistema de iluminación, aire acondicionado. Tenemos sí un banco de capacitores distribuido dentro del predio. Tenemos el original, que es el centralizado para un 70% de la facultad de 300 kVr. Y después tenemos dos bancos capacitores para cada pabellón nuevo, el de física, que me parece que era de, si no me equivoco, de 70 kVr, toda la parte de física, y después tenemos donde está el último edificio que se hizo en la facultad, fue el de la biblioteca, y ahí tenemos un banco, no, ahí no tenemos banco capacitor, que lo he presupuestado yo, porque el que hace el asesoramiento energético en la facultad, y cuando se corta la luz es Maximiliano, va y toca un botón rojo ahí del interruptor, y se corta la luz. ¿Se acuerdan? El año pasado fue que había que salir de la calle, y bueno, ¿cómo hacía para que algunos docentes que están medio reacios, o no son de la FACU, pero teníamos que salir de la calle, todos los docentes y todos los alumnos? Entonces, una persona de 4 tiras de la facultad, las tiras corresponden al del ejército, la marina 4 tiras es un almirante, me dio la orden de que a tal hora se cortara el interruptor principal para que nos quedáramos sin luz, que por eso salimos a la calle a las 19. Media hora corté la luz. Era para que pudieran salir aquellos alumnos para hacer cuerpo, y bueno, y aquellos docentes que no quieren participar, pero sí reciben los aumentos de sueldo. Bueno. No, lo que sucede es que nosotros tenemos contratado un valor de demanda, y por lo cual tenemos que pagar por ese valor de demanda, consuma o no consuma la universidad. Ya después lo voy a explicar bien
en lo que respecta a facturación. Ahora ya no me va a quedar tiempo para ver la factura. Lo que vamos a ver son los elementos que tengo, que en este caso particular tengo una térmica, no hay problema por la térmica, ya la conocemos, así que el otro elemento son un capacitor trifásico. Este es un capacitor de 15 kVA. Le saco la tapa y ahí tenemos los 3 conductores, los 3 bornes y, bueno, ustedes no están, sí, están viendo. No está la cosa, pero sí están viendo. ¿Ven la foto, sí? Estábamos justo en un parcial ese día, me acuerdo que usábamos las linternas del celular para hacer. ¿Qué estuvieron en el parcial y no salieron a la calle a defenderlo del docente? Ese docente seguro que no pertenece a la FACDU. Yo no veo lo que... Ahí está. Sigue cargando eso, no sé qué es lo que está pasando. Bueno. Pero al capacitor, lo que estoy mostrando en la cámara, lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Bueno, los 3 resistores, que son resistores de descarga. Cuando él se desconecta, este elemento lo que hace es transformar la energía en el campo eléctrico, la carga que tiene el capacitor, descarga en la resistencia. Acá tendría otro más, que es un poquito más grande. Este de Schneider, este de 20 kVA, un capacitor de 20 kVA. Vamos a ver si lo puedo poner sobre la mesa para verlo. Compararlo con el tamaño de la mano, para que lo vean físicamente. Esto sería con respecto al capacitor. Podría ser también otro modelo, que es monofásico. En este caso particular, 3 columnas. A ver si te puedo levantar un poquito más la cámara. Ahí. 3 columnas. Y este capacitor es de, si lo alcanzan a ver ahí, a ver si. Me parece que sí. No, va a ser un poco. Ahí. En la nomenclatura, la voy a poner acá abajo. Ahí dice kVA 10, depende si es 50 Hz o 60 Hz, 10 kVA o 15, de 10, sí, 10 kVA. Y tendría 3 tubos que internamente, en esta parte de esta base, se hace la conexión, que sería acá. Acá internamente están todas las resistencias y la conexión en triángulo. Después tendría, en este caso particular, una caja. No sé qué me puse la alumna. No me pusieron más nada. Listo. Tenemos Ducati y es un contactor para capacitor de 12,5 kVA máximo. Si lo vemos ahí. Ahora se clavó esto. Bueno. Y tendríamos ahí en una cajita bien armadita, porque este elemento está en el orden de entre los 3 y 4 mil pesos vale el elemento. Módulo. Lo veo yo, pero usted no sé si lo ven, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Qué bárbaro. Bueno, no sé qué pasa, que yo no lo puedo ver. Tendría un contactor para capacitor, un módulo y después tengo otro módulo más.
En este caso sería de este otro modelo. Estoy tratando de ver. Este contacto me parece que era para 20 kV. Como vean, el tamaño físico es bastante considerado. Más que todo lo que era la robustez de uno y otro. Son dos marcas diferentes. Uno es Merlin Gerard y el otro es Ducati. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, se escucha. Está. Bueno, esto es para mostrarles los distintos elementos y componentes de un tablero de cocina phi, un banco de capacitores. Y bueno, nos vemos la próxima clase, porque ya son las 24. Lo único que me quedaría, y si lo tengo, bueno, cada uno de estos elementos está en el orden entre los 5 a 7 mil pesos cada uno. Son contactores para capacitores. Después tenemos un elemento que es el barímetro. Este sale de unos $300. Lo vamos a presentar. A ver si lo ve ahí la alumna. Tenemos el frente. Esto va a depender del modelo el modelo y la marca. Por supuesto vienen dos medidas, 90 milímetros y 140 milímetros, para empotrarlo en la tapa del gabinete. Todas las funciones que él tiene, evidentemente que hay algunos más modernos, este un poquito más antiguo, todas las funciones, este es el frente del medidor de cocina phi, barímetro, y la parte de atrás tenemos la señal de tensión, la señal de corriente y los distintos, digamos, relés que son comandados por este controlador que alimenta la bobina del contactor para que conecte o desconecte los contactores de los distintos pasos de los distintos capacitores que usted ha calculado, el de 5, el de 10, el de 15 y el de 20 kBr, por ejemplo. Entonces tiene 4 pasos. Este es el elemento. Este aparatito vale entre, sí, hoy en día $250, bueno, eso siempre vale lo mismo, $300. Y uno desarmadito que tengo acá, que sería el frente, con su comando, que sería el mismo frente que este, 1, 2, 3, 4, 4 interruptores, y la parte de los relés. Lo voy a poner acá y que el perrito se me quiere ir a hacer su necesidad, se despertó de la siesta. Tengo un Jitsu que es de mi hija. Por eso han visto ahí pasar el Jitsu. La parte de está bien, 1, 2, 3, 4. Serían 4 porque esto tiene 4 pasos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 relés. Estos relés son comandados por este circuito electrónico. ¿Qué es lo que hay ahí? Eso lo saben mejor ustedes que yo. Para mí una araña con varias patas. Eso lo puedo mostrar ahí, esa parte. Este es el controlador, el barímetro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de parte de los alumnos. Eso sería lo que tengo para mostrarles de lo que es el factor de potencia y cosina phi. Esperen, entonces no hay... No, en la facultad no tenemos pérdida, lo que tenemos es no hay actividad y tenemos una demanda contratada. Pero bueno, Maximiliano yo estuve haciendo unos trámites para disminuir la demanda. Después les cuento la próxima clase. No se olviden de tomar la lectura del medidor de su casa habitación, o se van a la casa de la novia y se preparan unos mates y toman la lectura, filman el medidor y van tomando la lectura y van viendo.
primero tómense su tiempo y después para la próxima clase vemos lo que marca cada medidor. ¿Qué dice? Entonces yo voy a poner acá. Buenas tardes.